Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí en un estudio para hacer una grabación con el título que le vamos a poner es El plan escogido por Dios para salvar al hombre. Entonces, antes de meternos en materia espiritual del plan de Dios para salvar al hombre, me gustaría poner 2 o 3 ejemplos en el terreno de lo físico, cuando uno de nosotros, un hombre o una mujer, está en un apuro, está en una dificultad y necesita una ayuda externa, porque por sí mismo no puede salir de ese apuro, de esa dificultad, de ese accidente, ya sea dentro de un coche que ha tenido un accidente, está inmovilizado y no puede moverse por sí mismo, necesita una ayuda externa. O también podríamos hablar de una persona que se está ahogando y por sí mismo no se puede salvar, no se puede rescatar y necesita alguien que le eche una mano y que pueda salir en su auxilio. Creo que todos nosotros, de alguna manera en nuestra vida, hemos tenido algún tipo de experiencia donde hemos tenido que recibir una ayuda externa porque hemos estado inmovilizados, y hemos tenido hasta incluso que agradecer. Yo puedo contar una experiencia que me pasó hace unos años, a una edad de unos 25 añitos, reparando una tubería en una arqueta en la calle San Genis, en un local, y menos mal que había gente allí en el local, si no, no salgo. Estaba el pocito ahí y se me cayó una herramienta, entonces parte de un brazo lo tenía apoyado, pero con tan mala suerte que los 2 brazos metí dentro del pozo. Entonces ni podía salir ni podía entrar, ni podía salir ni podía entrar. Y ahí estaba un hermano mío que me tuvo que levantar los pies y literalmente levantándome vertical. Si no, me hubiese muerto, me hubiese ahogado, asfixiado. Si hubiese sido un sótano, una bodega y nadie me hubiese podido asistir, me hubiese muerto. Y de alguna manera, pues todos hemos tenido, como digo, algún tipo de experiencia de que hemos necesitado una ayuda externa para poder volver otra vez a nuestra vida normal. Pues en el plan de Dios pasa lo mismo, pasa lo mismo. El ser humano, voy a leer unos versículos bíblicos para ver cómo Dios desde el principio, al crear el mundo, crear al hombre, cómo lo hizo. Y para eso nos vamos a tener que ir a la Escritura, y no nos saldremos de la Escritura, para ver el plan que Dios tiene establecido para el hombre para poderlo salvar. Vamos a leer en principio aquí en Génesis 1, Génesis, para que nos demos cuenta cómo Dios creó el mundo y qué es lo que Él dice una vez que lo ha creado. Dice aquí en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy importante lo que nos dice aquí, todo lo que Dios había hecho una vez que Dios había formado los espacios, aires, tierra y mares. Los 3 primeros días de Dios son de creación y los otros 3 son de llenar los espacios, los mares, la tierra y los espacios de aves. Pero ¿qué sucede? Que nos dice aquí que era bueno todo en gran manera era bueno. No podemos entender esta creación en que hubiera, por ejemplo, fiereza a los animales, que unos a otros se pudieran dañar. No podemos entender que aquí en gran manera bueno, lo que Dios dice que era bueno en gran manera, un árbol que pudiese dar un fruto deteriorado o una planta del campo, no lo podemos entender. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó a continuación? Pues mirar, la Biblia nos dice que el hombre cayó en la tentación de un ser que tentó al hombre. Y el hombre desobedeció a Dios de una manera voluntaria. Pero ahí vemos ahora ese Dios creador del hombre que lo quiere auxiliar, lo quiere salvar de esa situación de rebeldía, de desobediencia. Y vamos a leer la primera promesa, la primera profecía que hay en la Escritura, cómo Dios se compromete a ese hombre que ha caído, que ha pecado contra él, rescatarlo, restaurarlo a una posición original. Y dice así en la Escritura, la primera promesa que hay en la Biblia, Génesis 3:15, cómo Dios rápidamente
viene, como digo, a auxiliar al hombre. Dice la Escritura así. Aquí Dios, en este versículo y en el anterior, vemos que Dios le está hablando al diablo. Dios le está hablando a Satanás, diciéndole básicamente: lo que tú has hecho con astucia, con artimaña, lo vas a pagar, pero lo vas a pagar de esta manera. A esa misma mujer que tú has engañado, de esa yo voy a levantar a alguien que a ti te va a arruinar. Y dice así la promesa, fijaros qué hermoso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Aquí ya parece un combate, ¿verdad?, entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Pues así se va desarrollando toda la Escritura. Y ahora nos podríamos preguntar nosotros: oye, ¿y por qué tanta maldad en la tierra? ¿Por qué tanta maldad? Pues fijaros, en el momento que el hombre pecó, fue inyectado, en él se inoculó un mal, que nos lo dice también aquí la Escritura, en el capítulo 5 del Génesis. Fijaros lo que nos dice. El hombre, como he dicho, al crear al hombre lo hizo bueno en gran manera, el hombre bueno. Pero aquí ya vemos una torcidura. ¿Y qué nos dice aquí en Génesis, viendo la genealogía de Adán? Fijaros lo que nos dice. Qué interesante, porque esto, cuando lo leamos detenidamente, vamos a entender el porqué. Todo lo que nos rodea, por qué hay tanto mal y por qué el hombre necesita ser salvado. Fijaros qué precioso. Dice así: este es el libro de las genealogías de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, en su amor, en su bondad. ¿Y qué nos dice? Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fijaros aquí el cambio. Este versículo 3 ya pegó un giro tremendo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí, daros cuenta, a quien engendra a Adán ya no es esa imagen de Dios, esa imagen de Adán. Y a semejanza de Adán. Aquí ya hemos hecho un recorrido en el que ya vemos que Caín ha matado a su hermano. Ya en el hombre ha entrado un virus de maldad. Y por eso todo hombre nacido de mujer lleva ya este virus. Es decir, llevamos como un motor, como una fuerza interior que nos lleva al mal. ¿Por qué? Porque ya no estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de ese Adán que ha caído, de Adán que ha pecado. Y dentro de él está ese motor que, como la cabra tira al monte, el hombre es inclinado al mal. Yo algunas veces me enfado con mi hermana, la segunda, que cuida a veces a 4 nietos, y voy a verla, y muchas veces hasta es que me molesta. Dice: pero qué malos son, no te puedes imaginar lo malos que son. Pero algunos de 2 añicos y 3 añicos. Y es que me molesta que me diga eso, pero claro, ella que convive todos los días con ellos, pues ve que se quitan unos a otros las cosas y se enfada, y uno se quiere hacer dueño de todo, el uno no le deja juguetes al otro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que desde niño ya nos sale esa naturaleza de inclinar al mal. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Como hemos visto aquí, ya hay una promesa preciosa de que Dios va a traer a alguien que a ese diablo, a ese Satanás, a ese Lucifer, le va a aplastar la cabeza. Y me gusta, vamos a coger textos que nunca yo los he oído por ahí, llevo años de creyente, pero tengo la satisfacción de escudriñar la Escritura y ver cómo Dios ya, con el Cristo, con el Mesías, ya estaba estableciendo este plan de salvación. Vamos a irnos ahora al libro de Job 28, para que nos demos cuenta de dónde va a venir ese Salvador, ese Redentor. Job 28, capítulo 12 y 13. Fijaros qué importante. Este es un capítulo en el que vemos a Job, después de todos sus males que está pasando, como un capítulo que se relaja. Y Dios le está revelando cosas, Dios le está revelando maravillas, misterios, porque luego veremos que esos misterios, el apóstol Pablo habla de ellos. Fijaros qué precioso. Dice así:
en el 12 y en el 13. Mas, ¿dónde se halla la sabiduría? Siempre aquí la sabiduría, luego veremos que está hablando del Mesías, del Salvador, como lo leemos también en Proverbios 8. Siempre la sabiduría es una persona, la inteligencia es una persona, porque veréis las atribuciones que se le da a la sabiduría, es una persona, y la inteligencia es una persona. Y dice así, mas, ¿dónde se hallan la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, no se halla en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes, en nuestro planeta, no se halla la inteligencia, no se halla la sabiduría. ¿De dónde nos va a venir? Si leéis todo el capítulo, es un capítulo completamente de revelación. Ahora vemos, por ejemplo, el versículo 20 al 23. Fijaros lo que dice. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Ese Salvador, ese Mesías, ese Redentor, ese que va a levantar al hombre de su situación caída, ¿de dónde nos va a venir? Porque hemos leído que no se halla en la tierra de los vivientes, tiene que venir de otra parte, porque en la tierra de los vivientes todos estamos infectados por el mal. Fijaros, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y todo ave del cielo es oculta. Ahora nos está haciendo preguntas, Leemos el 23, fijaros, Dios entiende el camino de ella, de esa sabiduría y de esa inteligencia. Dios sabe dónde está y conoce su lugar. ¡Qué maravilla! Esta es la primera revelación que hay en la Escritura de que no se halla en la tierra de los vivientes. Y ahora vamos a Dios directamente a oírle hablar a través del profeta Isaías 46. Isaías 46. Aquí lo tenemos, 11, 12 y 13. Fijaros, dice la Escritura, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Ahora fíjate cómo habla el Señor. Haré que se acerque mi justicia, la mía. Daros cuenta la cantidad de veces que dice mí, la justicia de Dios. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. De lejanas tierras. Fijaros lo mismo, ¿no? Que llamo desde el oriente al varón, y de tierra lejana, no de esta tierra, de los cielos, vendrá. Y Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, se está hablando a los discípulos y les dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque el Hijo del Hombre vino, lo voy a leer un segundito, si os parece, porque aquí es Jesucristo mismo el que está hablando. Él es el que está hablando. Él es el que viene de lejanas tierras. Dice así, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y para que veas cómo es tu Salvador. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de Dios para rescate y salvación del hombre, que se crea en el que es levantado. Este es el plan de Dios. Y ahora vamos a ver varias veces que todo el esfuerzo apostólico, Pablo, Pedro, si leemos distintas epístolas, os daréis cuenta que todo el esfuerzo de los apóstoles era revelar a ese misterio escondido, a ese misterio que estaba con Dios, que se iba a revelar a los hombres, que venía de lejanas tierras, porque en tierra de los vivientes no había quien pudiese salvar al hombre de su condición pecadora.
Y cuando entendemos esto, podrías llegar a entender por qué Cristo nació de una virgen y no de un hombre, no tenía simiente ni semilla de hombre, sino del Espíritu Santo. Se empiezan a despejar unas dudas de tu mente en el momento que entiendes esto. Porque aquí están estos principios. Fijaros lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses 1:26. Fijaros, Colosenses 1:26, en todas las epístolas. Fijaros, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora haya sido manifestado a sus santos. Ese es en el Efesios, Colosenses 1:26. Y luego en el 2, 1, 2 y 3. Lo mismo, ese misterio oculto. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por lo que estáis en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Volvemos a lo mismo, y de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fijaros, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría que hemos dicho antes, que estaba oculta a los hombres, la inteligencia era el Señor Jesucristo. Vamos ahora al apóstol Pablo también en Romanos. El gozo del apóstol Pablo era revelar a ese Salvador, a ese Mesías, a ese Cristo, a ese, como he dicho al principio, que yo no me podía salvar de aquel pozo. Tuvo que venir mi hermano y otro compañero y sacarme vertical porque me hubiese muerto. Ahora en el mes de julio tuve un infarto, estaba en Teruel, en un camping a la 1:30 del mediodía, y no sé ni cómo, pero caí fulminado al suelo, pero fulminado. No puedo dar ni un detalle ni una explicación de cómo me caí fulminado al suelo. Lo que sí sé es todo lo que me han contado. Que allí en el camping había una doctora que me colocaron unas placas para darme el golpe ese eléctrico, me reavivó automáticamente esa doctora, llamó a una ambulancia, llamó al helicóptero del 112, y lo que sí sé, que si no hubiese estado allí esa doctora, pues me hubiese muerto. Me reanimaron a base de masaje cardíaco. Me cogió el helicóptero en el camping y desde Teruel, en Orihuela del Trevedal, me llevaron al Miguel Servet. Todos necesitamos, hasta en lo físico, un salvador, alguien que nos rescate, alguien que nos saque de un apuro que tú no puedes. Yo me hubiese muerto. Pues Dios ha buscado este plan de salvación para ti y para mi amigo. Estaba diseñado por Dios. Y ahí vemos colaborando siempre al Padre y a Jesús en el rescate y en la salvación del hombre. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo, como he dicho, aquí en Romanos. El gozo del apóstol Pablo, ¿cuál era, hermano? Fíjate, Hechos Romanos 16, he dicho. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. El gozo del apóstol Pablo era revelar a ese Cristo. ¿Por qué? Porque ese Cristo estaba lleno de amor, estaba lleno de perdón, estaba lleno de gracia, estaba lleno de verdad, estaba deseoso de salvar y de rescatar al hombre, como nos dice ahí el Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pues ahora lo que nos está diciendo aquí, fijaros el apóstol Pablo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde los tiempos eternos. Ese es el plan de Dios. Lo que hemos leído en Génesis 3:15, que Dios iba a levantar a uno que vendría de mujer para ese que al hombre le hizo caer, le pudiese aplastar la cabeza. Fijaros, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¡Qué maravilla! Este es el plan escogido de Dios para que tú seas salvo.
¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Salvador, Jesucristo es Redentor, y Él perdona todas las ofensas que tú hayas hecho con Dios. Igual que he comentado que yo 2 o 3 veces en mi vida he tenido que ser rescatado porque si no me hubiese muerto, tú, amigo, querido hermano, seguro que alguna vez en tu vida has ofendido al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Dios 3 veces santo, y Él quiere ese plan, que te acojas a los beneficios de la fe, de creer que ese Cristo que Él trajo, que Él envió al mundo para rescatarnos y salvarnos, puedas abrazarlo y tengas vida nueva. ¿Por qué? Porque por naturaleza, como hemos venido de nuestros padres y nuestras madres, como hemos leído, tenemos la inclinación de Adán a hacer el mal. Y es por eso la importancia de que tenemos que nacer de nuevo, que toda nuestra naturaleza tiene que ser restaurada. Tenemos que bautizarnos. Y no sirve, querido amigo, querido hermano, decir que crees en Jesucristo, porque los demonios también creen. A Jesús hay que recibirle, no solamente creerle. Como Él dijo en San Juan 1:12, y todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué hay que hacer para recibir esta bendición tan grande? Voy a leer un simple versículo más en Corintios, en el 1 de Corintios, en el capítulo 1, para que veas qué es lo que tú recibes cuando recibes a Cristo. Fijaros, dice aquí en 1 de Corintios 30, fijaros, qué riqueza tienes tú, amigo, en este Salvador, en este Redentor. Mas por Él estáis todos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Todo esto abarca el que tú recibas a Cristo. No solamente que creas en Él, sino recibirlo. Dios te mira en el momento que tú recibas a Cristo, te mira a través de Él. No te mira con todo el daño, con todo el pecado, con toda la maldad. Para eso vino Cristo, para rescate por muchos, como hemos leído en Marcos. Hasta aquí, esta tarde.